de un contrato de locación de servicios. En el caso del contrato de locación de servicios, para la locación de servicios el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo para un trabajo determinado y a cambio de una remuneración. Entonces vemos, según este concepto, que al igual que en un contrato de trabajo hay una prestación personal, hay una retribución, pero lo que no hay es una subordinación. Y el objeto o materia de este contrato puede ser toda clase de servicios materiales e intelectuales. En el caso del contrato de locación de servicios está regulado por los artículos 1764 y 1769. Otra de las características del contrato de locación de servicios es que tiene un carácter personal de servicio. El locador debe prestar personalmente el servicio, pero puede valerse bajo su propia dirección y responsabilidad de auxiliares y sustitutos. Veíamos que en el caso del contrato de trabajo, este es personalísimo. Yo contrato con una persona para que realice ciertas actividades. Pero en el contrato de locación de servicios, el locador puede servirse de otras personas auxiliares para al final dar el producto por el cual le están retribuyendo. Y en cuanto a la determinación de la retribución, si no se hubiera establecido la retribución del locador y no puede determinarse según las tarifas profesionales, está fijada en relación a la entidad y demás circunstancias de los servicios prestados. Que generalmente es un acuerdo, ¿no?, con el locador para decir cuánto es el pago. El plazo máximo de contratación por locación de servicios es de 6 años. Y se trata de servicios profesionales y de 3 años en el caso de otra clase de servicios. Si se pacta un plazo mayor, el límite máximo indicado solo puede invocarse por el locador. Otra de las características del contrato de locación de servicios es que puede haber una conclusión anticipada. El locador puede poner fin a la prestación de estos servicios por justo motivo, antes del vencimiento del plazo, siempre que no cause un perjuicio al comitente. Y en este caso tendrá derecho al reembolso de los gastos efectuados y a la retribución de los servicios prestados. Entonces, digamos que en el contrato de trabajo, ¿qué tenemos? Un acuerdo entre el empleador y el trabajador. ¿Y cuáles son los elementos? Que ya lo hemos visto en reiteradas diapositivas: la prestación personal, la remuneración y la subordinación. ¿Cómo podemos hacer para verificar si una persona le corresponde un contrato de trabajo o un contrato de locación? Si hay servicios por cuenta ajena, es decir, por cuenta ajena quiere decir que yo realizo ciertas actividades para beneficio de otra persona. Cuando hay un servicio por cuenta ajena, corresponde un contrato de trabajo. Hay prestación personal, es decir, que yo tengo que realizar el trabajo y no otras personas. Hay una remuneración. Si hay subordinación, ¿dónde? Me dicen dónde elaborar, cómo elaborar y cuándo tengo. Hay rasgos y actos propios de la laboralidad, como el horario, como el hecho de que te envíen un memorándum. Si hacemos todas estas preguntas y la mayoría de ellas son afirmativas, estaremos ante un contrato de trabajo. Ahora vamos a ver un principio de derecho laboral que se aplica o que aplicamos los inspectores de trabajo y también aplican los jueces para ver si hay un contrato de locación de servicios o hay un contrato de trabajo. Es decir, que hay un contrato de locación de servicios mal usado, que no debería ir en esa prestación y que debería ser un contrato de trabajo. Lo que hay entre la discordancia entre el contrato de trabajo y el contrato de locación de servicios, que es un contrato civil. Lo que van a preferir, o lo que indica este principio de primacía de la realidad, es que vamos a preferir los hechos a lo que indican los documentos. Es decir, puede haber un documento en el que indique: esta persona tiene un contrato de locación de servicios, no está sujeto a subordinación y por este contrato de locación de servicios le voy a pagar un determinado monto. Eso puede indicar en un contrato. Puede ser firmado por el empleador y puede ser firmado por el locador.
Si este documento lo firman y viene el Ministerio de Trabajo o estamos en un proceso judicial, solo no se van a guiar por ese documento, sino van a ver lo que está sucediendo en los hechos. Y si en los hechos hubo órdenes, hubo un lugar donde tenían que realizar las labores, hubo continuidad, hubo exclusividad por parte de este trabajador, tenía una jornada y un horario, incluso ha tenido sanciones, le han otorgado quizás en julio y en diciembre un pago adicional, asunción de gastos, ha estado dentro del organigrama de la empresa, el cargo que tiene, correos electrónicos, fotos, premiaciones, certificados de trabajo, photochecks. Si vemos todos estos elementos o todas estas pruebas, lo ve el inspector de trabajo o el juez, lo que va a preferir es lo que está sucediendo en estos hechos a lo que dice el documento que supuestamente esta persona estaba con un contrato de locación de servicios. ¿Qué dice este principio de primacía de la realidad? Ante el conflicto entre lo formal, que puede ser un contrato civil, un contrato de locación de servicios, y los hechos, un contrato de trabajo, debe preferirse lo segundo. Vamos a preferir los hechos. Y en este caso vamos a determinar que existe un contrato de trabajo. Ello se encuentra dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es el Decreto Supremo 003-97-TR. Otro de los rasgos que podemos encontrar en la aplicación del principio de primacía de la realidad es las órdenes y directivas, quizás el cambio de funciones, las supervisiones internas que ha tenido esta persona, el cargo que está incluido en el organigrama, le han otorgado un manual de organización y funciones o un cuadro de asignación de personal, hay servicios continuos, hay pagos fijos y periódicos. Por ejemplo, si tú tienes un personal que te firma recibo por honorarios todos los meses por 800 soles y de enero a diciembre ha girado todos los meses 800 soles, lo que puede hacer es demandar. Si tiene alguna prueba adicional, puede incluso ganar un proceso judicial en un 90% y solicitar todos los beneficios sociales que le corresponden. También si hay una entrega de photocheck y materiales, cargo y labores idénticas a las que hacía bajo contrato laboral. También si de repente por ahí le han otorgado vacaciones o quizás esta persona presenta un acta de infracción o informe de actuaciones inspectivas por parte del Ministerio de Trabajo, todo esto, todas estas pruebas serán sumadas para determinar que existe un contrato de trabajo. Otros ejemplos son el cumplimiento de horario y jornada, la existencia de documentos que demuestren cierta sujeción a directrices de la empresa, imposición de sanciones disciplinarias, comunicaciones indicando el lugar y horario de trabajo o las nuevas funciones. Jornada completa, lugar de trabajo, ingreso periódico único principal, exclusividad, herramientas y materiales de trabajo y asunción de gasto. Todos estos son elementos típicos o indicios que va a evaluar el juez o el inspector de trabajo para determinar que existe un contrato de trabajo. Algo que les quiero comentar también es que nosotros, si es que estamos viendo temas de empresas y estamos contratando personal, tenemos que tener mucho cuidado al realizar los contratos, ¿no? Y verificar en qué casos me corresponde un contrato de locación de servicios y en qué casos me corresponde un contrato de trabajo. Porque podría generar gastos a futuro, porque si en realidad le corresponde un contrato de trabajo y esta persona me demanda y presenta alguna de las pruebas que le mencioné, yo creo que un 90% es que gana el proceso judicial. Y yo como empresa voy a tener que pagarle todos los beneficios que no le pagué por todo el tiempo que elaboró. Adicionalmente, tenemos otro artículo más que protege al trabajador, ¿no? Que está con un contrato desnaturalizado. En la nueva ley procesal de trabajo indica que
acreditada la prestación personal de servicios, es decir, acredita que esa persona laboró, se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo en prueba en contrario. Eso quiere decir que actualmente el que tiene que probar que no hay un vínculo laboral es el empleador. Si el trabajador presenta su recibo con honorarios todos los meses, y esto es girado por 800 soles todos los meses, con eso está acreditando una prestación personal, el trabajador. Entonces, lo que tendría que probar el empleador es que no era un vínculo laboral. Entonces, ¿cómo podría probarlo? Es un poco difícil. Al no poder probarlo, lo que va a hacer el juez es determinar que existe una relación laboral y por tanto le va a indicar a la empresa que pague todos los beneficios sociales que le corresponde a este trabajador. Entonces, yo sugiero igual revisar los contratos que tienen quizás de locación de servicios para ver si es que tienen alguna contingencia a futuro. Por ejemplo, en este caso, que es un expediente de inspección, lo que hubo es una diligencia para verificar si es que hay o no si es que hubo o no hubo una relación laboral. Podemos leer sobre la existencia de vínculo laboral entre los 24 llamados empresarios comisionistas con la empresa inspeccionada, es decir, supuestamente había 24 empresarios que estaban ligados a esta empresa, determinando que las características de las labores desarrolladas por dichos empresarios, supuestamente ellos eran empresarios particulares, pero quizás en el fondo al final se determinó que eran trabajadores. Determinando que las características de las labores desarrolladas por dichos empresarios eran exactamente iguales, dado que en las visitas se encontraron dentro de las instalaciones de la empresa inspeccionada, constatando además en aquellas oportunidades que dicho personal utilizaba equipos de cómputo y de telefonía, sistemas informáticos de la empresa donde reportaban sus labores diarias, es decir, había un reporte de labores, contaban con photochecks, con los cuales registraban su ingreso y salida dentro del centro de trabajo, elementos que en su conjunto crearon en los inspectores convicción de la existencia de una relación laboral. Como les decía, lo que hacen los inspectores es verificar todos los elementos, pruebas que pueda el pedir y los propios trabajadores aportar, va a analizar todo y al final va a determinar que existe una relación laboral. Y al determinar que existe una relación laboral, lo que va a hacer es que pague todos los beneficios sociales que le corresponde a estos trabajadores, ¿no? Tenemos otro caso en el que el control sobre la prestación desarrollada, la forma en que ésta se ejecuta, integración de la demandante en la estructura organizacional de la sociedad, es decir, verificaron todas estas pruebas. La prestación fue ejecutada dentro de un horario determinado. La prestación fue de cierta duración y continuidad. Hubo un suministro de herramientas y materiales a la demandante para la prestación del servicio. Hubo un pago de la remuneración a la demandante, reconocimiento de derechos laborales, tales como las vacaciones anuales, las gratificaciones y los descuentos por los sistemas de pensiones y de salud. Es decir, también en este caso el juez evaluó todos esos elementos y a pesar que quizás hubo un contrato de locación de servicios, determinó que en realidad había, por el principio de primacidad de la realidad, un contrato de trabajo. Es decir, el contrato de trabajo estaba encubierto mediante un contrato civil. Con este ejemplo yo les quiero explicar cuál es la diferencia entre un contrato de trabajo y un contrato de locación de servicios. Quizás puede resultar un poco difícil entenderlo. Cuando utilizar un contrato de trabajo, cuando utilizar un contrato de locación de servicios. Por ejemplo, en el caso del contrato de trabajo, si yo le pido a alguien, a un trabajador, que pueda fabricarme una mesa y 2 sillas. Quiero hacer un ejemplo sencillo. Yo le digo a esa persona que me haga una mesa y 2 sillas. Entonces, pero yo le digo que él tiene que venir de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde. En ese horario, él tiene que trabajar esa mesa y esa silla. Y yo le voy a decir,
cómo lo tiene que hacer, le voy a decir de qué color quiero que sean esas mesas y esas sillas, le voy a indicar en ese horario a qué hora él va a almorzar, le voy a indicar que en el caso esté realizando o trabajando mal esa mesa, le voy a enviar un memorando. Es decir, le voy a decir cómo tiene que realizar esta labor y dónde lo tiene que hacer, porque yo le voy a indicar que en este lugar vas a trabajar esa mesa y esas 2 sillas. En el caso del contrato de locación de servicios, lo único que tú le dices es, yo quiero una mesa y 2 sillas. Y esta persona ya determinará si lo hace en su casa, si lo hace en el taller, si lo hace en otro lugar, si lo hace quizás en la mañana de 9 a 1, quizás si lo hace en la madrugada o en la noche o lo hace un domingo. Él va a determinar cuándo va a realizar. El hecho es que a mí me tiene que entregar un producto final con determinadas características. Cuando me entregue el producto final con determinadas características, yo le voy a pagar. Ese es un contrato de locación de servicios. Él determina cuándo lo hace, en qué horario lo hace y cuándo descansa. El locador de servicio va a poder decidir todo eso. Pero en el caso del contrato de trabajo, él no puede decidir. Yo le voy a decir de qué hora a qué hora tiene que trabajar esa mesa y esas 2 sillas. Yo le voy a decir que en ese horario de qué hora a qué hora va a almorzar, cómo tiene que trabajarlo. Y quizás en ese periodo que yo le doy, él lo hace un poco más rápido. En ese periodo le puedo encargar otra cosa. En cambio, un contrato de locación de servicios solamente es para determinado servicio, ¿no? Yo le digo que haga la mesa y 2 sillas y yo te voy a pagar determinada contraprestación. En el caso del contrato de trabajo es distinto, porque yo le voy a indicar que trabaje esa mesa y esas 2 sillas y lo termina antes, incluso le puedo decir que le voy a dejar para también trabajar otra silla más. Entonces yo le voy a indicar cómo tiene que realizar su trabajo, dónde lo tiene que realizar. Este es el caso de un contrato de trabajo. En el caso del contrato de locación de servicios, él va a determinar cuándo lo hace y en qué horario lo hace. Esa es la diferencia entre el uso del contrato de trabajo y un contrato de locación de servicios. Diferencias entre un contrato de trabajo y un contrato de locación de servicios. En el contrato de trabajo, el trabajador pone a disposición su fuerza de trabajo. Es decir, yo voy a mi centro de labores y le digo, acá estoy, cuáles son las labores que tengo que realizar. En el caso del contrato de locación de servicios, el locador presta determinados servicios, pero con diferencias. Es decir, yo solamente, a mí me van a contratar para hacer determinada labor, ¿no? En el caso del contrato de trabajo, la prestación de servicios es de forma subordinada y es dependiente. Y se observa en la relación los 3 elementos básicos del contrato de trabajo. En el caso del contrato de locación de servicio, como veíamos, están todos los elementos menos la subordinación. Ahora, ¿qué le corresponde a la persona que tiene un contrato de trabajo? O que le debería corresponder un contrato de trabajo. Le vamos a tener que pagar CTS, vacaciones, gratificaciones, asignación familiar, horas extras, feriados, utilidades, subsidios. Tengo que aportar a salud por esa persona. Tiene que tener un seguro de vida de ley, descuento por pensiones y un seguro complementario de trabajo a riesgo. Claro que para cada uno de estos beneficios también tiene que cumplir otros requisitos, ¿no? Son mínimos. Entonces, que en principio podríamos decir que los trabajadores que tienen un contrato de trabajo le corresponden todos estos beneficios y otros más, ¿no? Pero si tenemos un contrato de locación de servicios, a este prestador no le corresponde la CTS, no le corresponden las vacaciones, ni ninguno de los beneficios que hemos enumerado en esta presentación. Entonces, hasta ahí veríamos lo que es los contratos de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato de trabajo y un contrato de locación de servicios? Hemos visto cuándo utilizo un contrato de trabajo y cuándo utilizo un contrato de locación de servicios. Y también hemos indicado que debemos quizás revisar
qué personal tenemos para ver si le corresponde o no le corresponde un contrato de trabajo. Porque si le corresponde es una contingencia para la empresa, porque posiblemente en un futuro va a demandar. En el momento de demandar, si presenta alguna de las pruebas que les mencioné, yo creo que un 90% va a ganar el proceso judicial. Y la empresa va a tener que pagar todos esos beneficios sociales que no le pagó en su tiempo y adicionalmente intereses, tener que contratar un abogado, todos esos pagos va a tener